Buenas tardes a todas y a todos. Damos hoy inicio a otro capítulo del proyecto Hacedoras de Libros, hoy dedicado a las redes en torno al libro y la lectura, experiencias e intercambio de mujeres lectoras. Para los que no conocen el proyecto, Hacedoras de Libros es un proyecto dedicado a la edición independiente en Chile hecha por mujeres, dirigido y comisariado por Constanza Simes, que se estructura o se organiza en diferentes capítulos en los que reflexionamos desde diferentes ángulos y perspectivas la edición independiente en femenino, ¿no? La razón por la que organizamos este proyecto en el Centro Cultural fue por un apoyo, ¿no? Por hacer un proyecto que apoyara y reflexionara sobre el oficio de la edición independiente, pero además también o sea, no solo desde la edición, sino desde diferentes ámbitos, ¿no? De todo lo que implica la elaboración de un libro, ¿no? Además de hacer, por supuesto, hincapié y de señalar la importancia del papel de las mujeres en estos proyectos. Hoy tenemos destacadas invitadas como Ana Tironi y Daniela Correa, que nos van a hablar de sus experiencias en torno a estos espacios de intercambio de lecturas, y vamos a tener la moderación de Francisca Navarro, actualmente coordinadora de Desarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y que fue coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y del Libro, de Programas de Participación Ciudadana en Fundación Democracia y Desarrollo y gerente de Librería Lea del GAM. Así que a las tres, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a todos y a todas, gracias por estar con nosotros una vez más. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo y escuchando a través de las distintas plataformas digitales del Centro Cultural de España, por Facebook, YouTube, su sitio web. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Paula Palicio, directora del Centro Cultural, a su gran equipo, particularmente a Ana Escaris y especialmente también a Constanza Sims por coordinar esta iniciativa que ya lleva una tercera o cuarta sesión. Muchas gracias por abordar desde este espacio las hacedoras de libros, un tema tan fundamental para el desarrollo de nuestro sector, como es la construcción de redes en torno al libro y la lectura, un concepto que cruza ámbitos tan diversos como la mediación de la lectura, los vínculos entre personas, la perspectiva histórica de una práctica que transita desde lo personal e íntimo hacia lo colectivo, la circulación de los libros y principalmente cómo la lectura también nos construye, nos deconstruye, nos reconstruye como seres humanos de manera permanente. Hoy en un momento de grandes transformaciones como las que vivimos, donde no solo la pandemia nos ha golpeado, sino también donde los ciudadanos reclaman necesidades de mayor incidencia en las decisiones para nuestro bienestar social, podríamos pensar que el derecho a la lectura y un mayor acceso al libro constituyen elementos claves o llaves para abrir puertas para también reencontrarnos. Y para hablar de esto y muchísimo más, es que hoy tengo el honor de compartir esta conversación con dos mujeres que han forjado un camino en el ecosistema de la lectura del libro en nuestro país y que han sido parte también de él en distintos contextos que han permeado sus trayectorias y que hoy también decantan en un proyecto que ya tiene 3 años de vida, como lo es Alejandría Chile, que es una comunidad de lectoras, como es definido, de lectores, como es definido por sus fundadoras, que a través de distintos proyectos y acciones genera conversación y conecta personas en torno a experiencias y prácticas lectoras. Entonces, para dar inicio a esta conversación, quiero presentar a las creadoras de Alejandría Chile. Parto saludando a Ana Tironi. Ana es licenciada en Historia de la Universidad Católica y diplomada en Ciencias Sociales. Fue subsecretaria de Cultura entre 2016 y marzo del 2018. Se desempeñó durante 8 años como directora de la Biblioteca Nacional de Chile, entre cuyas labores destacan su coordinación en los principales proyectos vinculados a la conmemoración del bicentenario de la Biblioteca Nacional. Fue presidenta de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. Anteriormente se desempeñó como coordinadora del equipo fundador del portal Memoria Chilena, maravilloso proyecto, y jefa de colecciones digitales de la misma institución. Fue gerente de programación del canal de cable cultural ARTV y productora general del programa La Belleza del Pensar. Cuenta con una vasta trayectoria como investigadora, la que además
se ha visto plasmada en diversas publicaciones académicas. Actualmente trabaja en la Vicaría de la Solidaridad y es socia fundadora de Alejandría, Chile. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias por esta invitación tan linda. Y saludo también a Daniela Correa. Daniela es licenciada en Letras y en Estética de la Universidad Católica y magíster en edición de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como gestora de contenidos culturales en instituciones públicas y privadas, ha sido jefa de extensión cultural de la Biblioteca Nacional, además estuvo a cargo de la celebración del bicentenario de la institución y dirigió las ediciones Biblioteca Nacional. Anteriormente trabajó en el Instituto Chileno Británico como jefa del Departamento de Cultura y Comunicaciones. Actualmente es directora ejecutiva de la Corporación del Libro y la Lectura y es socia fundadora de Alejandría, Chile. Muchas gracias, Daniela, por estar hoy día con nosotros. Hola, Fran, gracias por la invitación. Hola, Ana. Hola a todos y todas. Oye, mira, para partir a las dos, además de qué rico poder verlas y conversar un rato largo, vamos a estar harto rato aquí para quienes también nos están viendo lo sepan, quiero tomar y partir esta conversación tomando una suerte de declaración de principios de la descripción de Alejandría, Chile, que dice: los libros tienen tantas lecturas como lectores. De esa manera se enriquece el pensamiento colectivo. Quiero partir preguntándole a Ana, ¿cómo nace este proyecto Alejandría? ¿En qué momento de sus vidas y trayectorias profesionales y personales, como para decir, este proyecto tiene que existir, queremos dar vida a este proyecto, queremos hacerlo juntas? Porque en eso también hay una elección de con quién me asocio para emprender y comenzar además este camino que hoy lleva 3 años. Si nos puedes contar un poquito más, Ana. Bueno, yo creo que surge en primer lugar, de mujeres lectoras, de la lectura, de estas mujeres que leemos y que comentamos lo que leemos permanentemente. Y de personas como la Dani y yo, con una trayectoria, pues ella puede explicarlo más, pero de una trayectoria ligada a los libros desde siempre. Como tú decías, en la biblioteca, primero uno se enamora de los libros mucho antes, pero luego ser directora de la Biblioteca Nacional, tener ese privilegio donde estás en este mundo en el cual el libro es como el eje pivotal de todo, te hace imbuirte cada vez más en eso. Yo soy muy orgullosa de la Fundación de Memoria Chilena. Y luego, entonces esta trayectoria que primero, en primer lugar, es unida a la lectura desde los inicios y luego al libro, pasando por este paso por la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que yo creo que ahí también nos marca de una manera muy importante de cómo nos damos cuenta que la cultura está vinculada, siempre nosotros hemos conversado además con la Dani, que la cultura tiene que ver, la cultura siempre es política, la cultura está vinculada con lo que queremos hacer de nuestro país y está siempre vinculada a lo público. La lectura y la cultura y lo público están unidos siempre. Y ahí entonces decidimos, saliendo en un momento vital, como tú dices, especial, termina el gobierno, termina un momento, digamos, de mucho trabajo dedicado a una política cultural en la cual nos pusimos con todo el alma, que es crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces, y ahí es como de alguna manera, ahí lo hablo de mi forma personal, es como un volver a ver qué es lo que me ha guiado siempre, pero quiero verlo desde otro punto de vista. Y ahora desde este punto de vista más vinculado a lo esencial, que es la lectura. Y ahí surgió crear esta gran plataforma, que después la Dani lo va a explicar mejor, pero esta gran plataforma que busca unir lectores y en Chile, es decir, compartir lectura, porque no solamente, eso nos ha llamado mucho la atención, leer es una experiencia íntima, una experiencia que te conecta con el mundo, pero que se enriquece al compartirla. Esa certeza nos hace llevar a construir esta plataforma que dijimos, bueno, el sueño es la Alejandría, ¿no es cierto? Ahí como de todas maneras el sueño de la gran biblioteca de Alejandría, donde pudiéramos tener conectados las bibliotecas de mucha gente, los pensamientos acerca de los libros de mucha gente,
y desde Chile. Ese fue el origen de Alejandría Chile. Absolutamente vinculado a partir de la política pública, eso es súper interesante, sí, para crear un proyecto de comunidad de lectores, pero que también trabaja mucho en la mediación de la lectura. Y justo quería preguntarte también, Ana, por el nombre, es imposible no preguntarte, ¿cierto? Y esta gran idea de la biblioteca universal, donde pensaban reunirse todos los saberes, los conocimientos, y que además es abierta a público. Entonces, es desde esa valoración de lo público que crean entonces y generan ustedes sus proyectos, ¿no? Como idea central. Exacto, yo creo que ahí también nos unió con la Dani este amor por las culturas, por la cultura, pero como política cultural, o sea, lo público. Nosotros desde la biblioteca, en el cual tú tienes ahí es una relación muy, muy fuerte con un espacio público, porque además es un espacio físico imponente, pero al mismo tiempo peleamos por hacerlo acogedor, que pudiera acoger a los múltiples lectores. Nos tocó además celebrar junta el bicentenario de la Biblioteca Nacional, que fue un evento muy lindo y al cual nuestro lema fue hay algo para ti en la Biblioteca Nacional. Entonces, la verdad que esta multiplicidad de lo público, pero que nos damos cuenta que esto público tiene su correlato con lo más propio, chiquitito, local, personal, íntimo. O sea, era una cierta intuición de la Alejandría, lo universal, lo enorme, pero que tenía que vincularse con esta forma más íntima de vivir la lectura y de vivirla colectivamente, pero en grupos chicos. Es una cosa difícil de explicar. Fue una intuición que después la verdad que se fue, es impresionante con la pandemia, se nos hizo carne, o sea, nos dimos cuenta que empezaron a hacer algo, bueno, vamos a ver más adelante, pero que uno de los elementos de Alejandría, porque Alejandría es una plataforma que tiene sobre todo reseñas, comentarios de libros, no solamente nuestros, sino que de nuestros lectores. Lo que queremos es comentarios colectivos acerca de recomendaciones de libros. Tenemos voz alta, audio, columnas que surgen de la misma lectura, etcétera, y queremos conectar un lector con otro. Y los clubes de lectura que fueron surgiendo, se surgieron precisamente y empezaron a tener una gran importancia precisamente en la pandemia, y nos dimos cuenta que esta intuición de que por un lado está lo público, y por el otro lado está lo íntimo y lo local, y que tienen que vincularse, era muy importante, porque en este momento estos clubes de lectura son un espacio de contención, de reflexión, a partir de la literatura, de lo que nos está pasando cada uno. Eso. Y solamente para complementar un poco lo que dice la Ana, como dice la experiencia eso de la biblioteca, que es un lugar público, que se encuentran historias distintas, la gente que va viene de lugares distintos, tiene historias distintas, y ese peligro de que, como decía Chimamanda, de creer la historia única, cómo los libros nos ayudan a mirar todas esas posibilidades de historias. Y cuando la gran base que teníamos en la construcción de exposiciones o de curatoría en la Biblioteca Nacional era nosotros ponemos a disposición las lecturas, la historia, y cada uno va haciendo su propio relato. Y eso es muy importante. Entonces, este espacio que es más virtual, queríamos construir ese espacio donde se encuentran diferentes miradas, donde el diálogo entre las lecturas se hace presente y donde toda persona puede encontrar alguna lectura que le hace sentido o que le hace cambiar de pensamiento o lo hace entender mejor lo que está viviendo. Entonces, la idea era como un poco llevar esa biblioteca a un espacio más virtual, y también como muy, muy con la contingencia. O sea, lo que tratamos de hacer también es que como los libros, independiente de cuándo fueron escritos, no hacen sentido y nos ayudan a entender el mundo, y a entendernos a nosotros y entender el mundo. Porque sin pasado no hay futuro, y sin presente no hay, y así, está todo cruzado. Sí, absolutamente de acuerdo. Y finalmente esta idea de la Alejandría también es tan simbólica, con todo el contenido que ustedes le van dando. Y Daniela, cuéntanos un poquito ahora ya más de detalles. ¿En qué está Alejandría hoy? ¿Qué acciones están desarrollando actualmente? O si quieres también contarnos hacia atrás, que son parte del tránsito de esta historia que tiene 3 años. Y también cómo fue la reinvención. A todos desde nuestro quehacer nos tocó hace más de 1 año y medio tener que hacer una revisión profunda de lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo nos relacionamos. ¿Qué pasó eso con los proyectos
de Alejandría puntualmente? Mira, Alejandría partió, como te digo, cada una tiene su trabajo aparte, porque Alejandría en sí es como más que todo una pasión, más que un trabajo así como que podamos vivir, pero partió solamente con recomendación de libros que creíamos que habíamos leído y que la gente había leído y que recomendaba. O sea, hacer como una especie de curatoría y que no fueran reseñas de libros, sino que sean la experiencia que te produjo el libro. De repente cuando uno cuenta de qué se trata el libro, eso lo puedes buscar en internet, pero cómo es en el fondo lo que te produce ese libro a ti, qué reflexión te generó o cómo te interpeló. Eso. Entonces partimos solamente con un Instagram y Facebook recomendando y haciendo que la comunidad también recomendara el libro, que era muy fácil, nos mandaban sus reseñas, su foto del libro, y tratamos de hacer uno diario, bastante, y muy diverso. Yo con la Ana leemos cosas muy distintas y la comunidad lee cosas más distintas, entonces la gracia es que se van cruzando lectoras muy distintas en estas propuestas que vamos compartiendo. Pero se nos hizo un poquito chico porque vimos que de repente una reseña o un comentario de un libro tenía una reflexión mucho más profunda. Nos pasó con los clásicos, o sea, hablar de la montaña mágica en 5 líneas difíciles. Entonces, ¿cómo podemos hacer y llevarlo a hoy día? Entonces dijimos, ya, hagamos una plataforma y empezamos, y solo fueron saliendo gente que nos empezó a hacer columna. Participó la Vivian Lavín, participó Oscar Contardo, la María José Ferrada, y así distintas voces empezaron a escribir sobre su relación con algún libro o su relación con el hoy día en relación al libro. Entonces, ¿cómo libros que le ayudaron a entender o que te pueden ayudar a entender esto? Entonces era una reflexión un poco más larga y eso necesitaba una plataforma distinta. Ya teniendo una plataforma preciosa, que ahí les invito a todas a conocerla, empezamos a ver qué otras cosas podíamos hacer y finalmente Alejandría también es el resultado de inquietudes de los mismos lectores. Entonces, ponte tú, antes de que estuviera ahora el boom del audiolibro y todo eso, empezamos a ver que la gente mayor de repente no tenía el acceso a ese libro, a ese clásico, lee menos, entonces empezamos a hacer grabaciones de clásicos que se llaman voz alta. Entonces, poner, y quizás cuentos, quizás ese que acompañe en ese minuto que sale a caminar, y empezamos a generar, en el fondo, siempre sin derechos de autor, porque no teníamos un presupuesto mayor, pero hicimos ciertas grabaciones en voz alta con personas con voces bonitas y que fueran apoyando esto de llevar la lectura de otra forma. Quizá el que no puede leer, en el fondo lo que queremos hacer es que si tú no eres lector es porque no has encontrado ni el formato o el libro tuyo, pero en ti siempre hay un lector, en todo ser humano hay un lector. Lo que pasa es que hay que encontrar cómo leer y qué leer, y eso un poco. Entonces partimos, hicimos voz alta, y después empezamos, ya, ¿y qué cosa más? ¿Cómo nos conectamos más con la gente? Y porque tú salieron la idea de viaje, escribir sobre cómo uno se prepara. Generalmente cuando uno viaja es un conocimiento en otro lugar, es situarse en otro lugar del mundo, desde un lugar que uno viene, y cómo uno se prepara. Entonces, lecturas que podían ayudar a ese viaje. Y entonces también personas empezaron a escribir sobre lecturas que te acompañan en un viaje determinado, si quieres viajar tanto dentro de Chile como fuera. Y así fueron surgiendo diferentes proyectos, letras de viaje, voz alta, las columnas, las voz alta, después en la radio cooperativa nos llamó para que hiciéramos un proyecto juntos. ¿Qué proyecto podemos hacer de podcast? Para que entretenido saber cuando esos grandes referentes, saber lo que leen y cómo les afectó, cómo construyeron su vida a través de la lectura. Y ahí tuvimos un grande que Johan Contardo, que fue muy generoso con nosotros, y hacía la entrevistó a grandes mujeres, a grandes personajes, que contaron cómo se fueron construyendo su lectura, si tenían biblioteca o no tenían biblioteca, si iban al kiosco, hacían el intercambio de libros. Es muy bonito porque tú, no sé, Papelucho salió de alguna forma y tú te lo empiezas a contar. Héctor Hernández, por ejemplo, que Papelucho era su libro y no tiene nada que ver con el Papelucho que yo leí. Él leyó otro Papelucho, entonces también es muy bonito también cómo se construye a partir, también porque uno lee a partir de la mochila que uno tiene, de su propia historia. Entonces, también conocer como los referentes de los artistas, de los músicos, qué cosas fueron construyendo también tu desarrollo personal, porque sabemos que el libro es un desarrollo humano. Entonces, ¿cómo esos libros te fueron construyendo la persona que eres hoy día? Y así hemos sacado diferentes proyectos, algunos exitosos, algunos no tanto. Sacamos uno que se llama Cita Ciega, que era precioso, y que después, por suerte, que salieron iniciativas después que nos copiaron y que nos encanta que funcione, pero somos nosotras, no tenemos la logística. Pero la gracia era que una vez al mes te llegara una cita ciega con un libro. Te llegaba un libro sorpresa, que lo elegíamos nosotros, con un regalito, y nos fue súper bien, nos pidieron mucho,
pero claro, no ganó la logística, somos las dos, ¿cómo lo hacemos? Y íbamos con la Ana todos los domingos en auto a dejar los libros, pero después en regiones. Entonces, claro, fue una bonita instancia, resultó precioso, duró un año, pero se nos hizo enorme, y fue bonito porque a partir de eso también salieron otras iniciativas que hasta el día de hoy están funcionando, y que para nosotros ya eso es un regalo. Entonces, siempre vamos inventando cosas según, y como tú dices, después de la pandemia, bueno, pasó un poco el estallido, y ahí nos hicimos mucho cargo de hacer feria de libros ya leídos. Lo que hicimos fue hacer feria, o sea, más que feria, eran stand en Santiago, hicimos en Puerto Montt, en Puerto Vara, hicimos en Quintay, en diferentes lugares donde poníamos un mesón con libros que estaban en muy buen estado y que nosotros nos había encantado leerlos. Entonces los íbamos recomendando, lo vendíamos a un precio muy bajo, que eso nos servía para mantener la página, y la verdad que nos fue increíble. Estuvimos, no sé, por una feria de Puerto Varas, muy taquilla, unas cosas preciosas, de decoración, todo increíble, y nosotros con nuestros libros así usados, fuimos los que más vendimos, fuimos el exitazo del lugar. Excelente. Sí, porque cuando tú recomiendas, la gente se va tentando. Entonces hicimos eso, o para el día del libro regalamos, nos ponemos en diferentes plazas y regalamos libros que ya leímos, y que la gente elige uno, puede elegir solamente uno. Vamos generando instancias donde como que no esté la excusa de que el libro no llegó, la lectura no llegó a ti. Siempre estamos un poco en eso. Bueno, y un poquito antes de la pandemia surgieron los clubes de lectura, porque también lo pidieron. Y empezamos, probemos cómo hacemos. Con la Ana hicimos un piloto de clásicos, las dos somos grandes lectoras de clásicos, aparte que la gracia es que la Ana es historiadora, entonces era el contexto histórico, yo daba el contexto literario, y después el club lo hace la gente que asiste, y nos tocó un grupo maravilloso, y después hicimos uno de lectura de mujeres. Y empezó la pandemia y dijimos, listo, hasta acá nomás llegamos, la Ana se fue a vivir a Quintay, y empezamos a hacerlo por Zoom, y te juro que ha sido maravilloso lo que ha pasado con los clubes de lectura. Bueno, ya tenemos muchísimo, siempre con nuestra mirada de mujeres, siempre eligiendo lecturas, bueno, ahí vamos, pero muy desde, y cómo, bueno, no sé, Fran, ahí sigue preguntando tú, pero los clubes de lectura es algo que nos ha movido mucho a nosotros y a la gente que participa con nosotros, sobre todo en pandemia. Creo que ha sido un acompañamiento, ojalá que tanto para ellas como para nosotros, porque para nosotros es un lujo poder hacerlo finalmente. Sí, absolutamente, súper interesante todo lo que cuentas, Dani. Además lo relatas con una energía que cuando se nota que los proyectos son propios, ¿no? Que uno les pone una energía que es distinta, una energía que es mucho más alta, para sacarlos adelante, o también como cuentas, algunos son pilotos, algunos no han visto la luz, algunos han sido un fracaso. Tal cual. Pero llama la atención que todos los proyectos van generando algún tipo de vínculo, ya sea personales con uno mismo o en colectivo. Se recupera este valor de lo colectivo a través de la práctica lectora, y eso creo que es fundamental dentro de los proyectos que has mencionado. Y en ese sentido me gustaría conocer aspectos como que todos pudiéramos conocer aspectos más detallados de cómo organizan los clubes de lectura que cambiaron de presencial ahora a virtual, pero me imagino que también en algún minuto también ya retornan a lo presencial, o van a ser híbridos, me imagino. Sí. Y con un tema que le interesa siempre muchísimo a los autores y a los editores, que es cómo ustedes eligen las temáticas y cómo van seleccionando los títulos que se leen en las sesiones. No sé si quiere contestar primero Dani y después Ana, o al revés. Dale, Dani, primero tú. Mira, como que tenemos ciertas líneas de trabajo. El clásico es uno que seguimos siempre. Creemos que los clásicos porque son clásicos, siempre están vigentes, siempre son necesarios, y siempre son más, no sé, estamos las dos, es más interesante, más contingente, tenemos ese tema. Por otro lado, siempre tenemos la línea de escritoras mujeres, hasta uno, yo como ficción, que son escritoras mujeres, y llevamos como los 3 años con ella, y vamos avanzando, y después vienen los que van surgiendo según el pedido de la comunidad. Por ejemplo, hicimos uno de poesía, que fue la Mac Ursúa, que es lo máximo, y hizo un taller de poesía que resultó increíble. Después hicimos uno de niños con la María José Ferrada. Vamos haciendo según, ahora estamos haciendo también uno de amores, porque en estos periodos como que hablar de amor también es bonito, y es que amor también es desamor, pero vamos a, también generando, tenemos estos 2 pilares que son
escritoras mujeres y clásicos, y después los otros se van introduciendo según la misma comunidad que va pidiendo. Entonces lo que hacemos con la Ana es, nos ponemos ya, clásico, Ana, ¿cuáles son tus clásicos? ¿Cuáles son mis clásicos? ¿Por qué debemos leer esto? ¿Por qué no? Y después hacemos un llamado como a nuestros amigos lectores, oye, ¿cuál es ese clásico que te gusta? ¿Cuál te gustaría leer? ¿Por qué no? Buscamos mucho, porque realmente en clásico no es más fácil porque tenemos mucho conocimiento del clásico, pero por ejemplo, cuando son de mujeres, preguntamos por Twitter, ¿cuál es el libro de mujeres que más te ha gustado? Entonces empezamos y los leemos todos, y entre las dos decimos, ya, los leímos todos y decimos, ¿cuál te apasionó? ¿Por qué? Y ahí construimos una línea editorial. Pero siempre con mucho, preguntando mucho, investigando mucho qué libros han salido, siempre tratamos de que sean muy diversos, de diferentes editoriales, que estén accesibles, que hablen, que distintas voces, que distintos países, siempre tratamos de ser lo más diverso y posible, porque también sabemos que nuestro público es muy diverso. Claro, No, ojalá y al parecer... digital también. Claro. Disculpa, Ana. No, que también estén, por ejemplo, que estén el acceso a los libros, súper importante, que estén en la biblioteca pública digital es también sumamente importante, porque tenemos gente a lo largo de todo Chile, no solamente Chile, Argentina y Perú también. Y yo creo que también quiero agregar lo que dice la Dani, que también hay un criterio, sobre todo con los clásicos estamos hablando de novelas clásicas, nosotros decidimos novelas clásicas desde el siglo XIX en adelante, más o menos, y nos gusta que tengan una vinculación profunda con el momento histórico, porque eso nos permite hacer un trabajo lindo primero de conocimiento, de hablar del contexto tanto de la obra en sí misma como del autor, y eso nos permite también el juego que hace el lector, el que lee desde un momento histórico también. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor en los clubes de lectura, que en el fondo salen temas muy contingentes, porque el contexto histórico de la obra, aunque no sea el mismo ni nada, pero siempre hay algunos temas que le hacen al lector hablar de su propio contexto. Y eso la historia también se repite, ¿no, Ana? Sí. La historia se repite, es atroz, uno cree que no, la historia se repite y hemos vivido esto ya antes y no nos damos cuenta. Lo que fue muy increíble fue que en el fondo no lo pensamos así, esto fue antes, pero elegimos La montaña mágica de Thomas Mann, y que ocurre primero, es como la peste, digamos, ¿no? Esta es tuberculosis, pero estamos tan encerrados, el encierro en este sanatorio, y como los días no pasan y no pasan, y el tiempo se pierde y se diluye, y fue increíble, porque te juro que lo hicimos dos, o sea, en lugar de hacer una sola sesión, hicimos dos sesiones, porque todos necesitaban hablar primero no aguanto más esta hora, y terminamos todos felices amando a Thomas Mann. Realmente fue muy, muy lindo, y como nos decían las propias mujeres, ¿cómo siento yo mismo que el tiempo se me diluye? ¿Cómo adivinó lo que siento yo ahora en pandemia? O sea, fue realmente muy lindo, fue linda esa experiencia. Sí. Uno lo habíamos pensado antes de la pandemia y al final funcionó, pero así fue. Y aparte que, Fran, lo bonito de todo eso es que uno cree, los clásicos finalmente nadie los ha leído. Uno dice que leyó clásicos, pero en el fondo nadie los leyó. Sabemos de qué se tratan, porque obvio, porque en el colegio alguna vez hicimos una prueba, pero en el fondo no hemos leído los clásicos. Entonces también es muy bonito como la gente dice, y me terminé La montaña mágica y la leí, y en verdad es increíble. Entonces la emoción de haber conocido un autor que uno de repente cree que es muy difícil, Dostoyevsky, no, y después lo leí, y no, pues no es difícil, es súper cercano, te hace mucho sentido. Eso también está como uno como lector como orgulloso de haberse leído ese clásico, que finalmente no tienes que decir que me lo leí, sino que lo leíste en verdad, y comentarlo. Bueno, y los clásicos dan para miles de sesiones. Entonces, también está eso que es como una deuda que uno tiene, los clásicos. Entonces, acá como que los clubes son como, te obligamos a cumplir con esa deuda, y por qué vale la pena finalmente cumplir con esa deuda. Entonces, también hay como una cosa muy emocionante que pasa con los lectores, decir, me lo leí, bien, lo logré. Sí, bueno. como un logro, si no lo pudiste leer, claro, en el colegio, otras veces en la universidad, el clásico, en los colegios a veces muchos buscaban los resúmenes, horroroso, entonces hacer una relectura también de aquella lectura de años atrás, por Dios que vale la pena, cuando uno vuelve a tomar una lectura, un libro, y te das cuenta que lo lees algún tiempo después y lo puedes resignificar.
Increíble, También. sí, Es sí. increíble. Y, en eso, y además, bueno, con los clásicos además vuelven a imprimirse, hay ediciones que van saliendo con los años también muy exquisitas, muy lindas, entonces sí, es Y, buenísimo oye, siempre volver a los clásicos. y uno de lo que uno se da cuenta de lo que es clásico, lo que no, es cuando uno vuelve a leer un libro que lo encontró maravilloso y lo encuentra horroroso ahora. Y te das cuenta que no resistió el tiempo, digamos, no es un clásico, no, porque eso también pasa. ¿Ah? Y lo divertido es que este Sí, año tenemos un club que se llama Los Clásicos del Mañana, y que en el fondo son libros publicados después del 2000. Sí. Si pensemos si van a ser clásicos el día de mañana, o sea, si nuestros hijos van a leerlo, van a decir, oh, esto es un clásico. Entonces es súper entretenido porque los leemos y después hacemos votación. ¿Va a ser clásico o no va a ser clásico? Entonces, ¿cómo entender cuándo un libro puede terminar siendo un clásico y cuándo no? Que quizás es una gran novela, fue leído por todos, pero va a quedar ahí. Entonces también hace un ejercicio, como ya llevamos 2 años leyendo clásicos, como que tenemos en la cabeza un poco la idea de por qué sí. funcionan los clásicos. También ha sido un trabajo como de aprender a leer también, que ha sido muy bonito. ¿No? Y qué lindo además que entre las dos comparten esa pasión. Tú dices, tenemos gustos súper distintos, decías hace un rato entre las dos, pero finalmente acá se encuentran y pueden ir buscando también esta diversidad de lecturas para poder también trabajarlas dentro de los clubes de lectura. Excelente. Me encanta hablar de todo esto. Quiero llevarlas ahora a otra área, dentro de todas las que vamos a recorrer en esta conversación. Y hay una cita que a mí me gusta mucho de la argentina María Teresa Andrueto, que dice lo siguiente: la literatura es un instrumento privilegiado de intervención sobre el mundo. Y de acuerdo a esa declaración que quiere definir algo que a la vez es tan indefinible finalmente como la práctica lectora o la experiencia de la práctica lectora, es que quiero preguntarles cómo han vivido a través de los clubes de lectura la transformación del mundo en estos últimos 3 años en Chile. O sea, tenemos un mayo feminista en el 2018, un estallido social en 2019 y la pandemia en 2020 y este año, que además lo podemos sumar a este proceso de construcción de cambios profundos a través de la formulación de la nueva constitución, que además está escrita en voz colectiva, con una representación que yo creo que hace 15 años atrás era impensada, ¿no? Entonces, la pregunta va hacia cómo todos estos cambios, que han incluso generado cambios de paradigma en el último tiempo, han permeado los temas, las conversaciones y también las relaciones entre quienes participan de los clubes de lectura. Ana, si nos puedes comentar. Más o menos, digamos, sí. Bueno, yo te quiero comenzar comentando sobre el rol de la cultura, digamos, más que no sé si de la lectura, pero de la cultura. Es que es otra cosa que o sea, nosotros lo pensamos cuando yo terminé de trabajar en el gobierno, digamos, y después de terminar de cumplir para lo que yo fui, que en el fondo era formar este ministerio, dar una institucionalidad cultural a Chile más potente de la que tenía, que todo lo que en Chile somos un país el Estado tiene mucha importancia, y nosotros estábamos convencidas, la Dani y yo y muchos otros, entre ellos la Constanza, que la institucionalidad cultural tenía que tener ya un nivel de ministerio. Eso es el nivel que se requería para darle la importancia que tenía la cultura, al patrimonio y las artes. Entonces, precisamente ahí nos preguntamos qué hay que hacer en cultura en Chile. Es una pregunta que también la reflexionamos mucho, y la reflexionamos mucho con la Dani, también con la Ale Sáez y Pablo Tironi, que también participan con nosotros en Alejandría. Y en el fondo, porque era como la idea de que teníamos una institucionalidad que se había hecho con mucho esfuerzo, que estaba recién, no alcanzado ni siquiera a comenzar, y luego, pero faltaba algo, eso era como la sensación, era que faltaba algo, y realmente es muy increíble, porque faltaba todo lo que fue pasando, faltaba esta enorme participación ciudadana en todos los ámbitos y también en la cultural, que apareciera con más fuerza. Nosotros hicimos
la Constanza participó en eso y fue clave en eso. Hicimos una política cultural 2017-2022, donde nos dimos cuenta, y ahí salieron los principales ejes, que nos dimos cuenta que lo fundamental en este minuto era unir acceso, participación y creación juntos para cualquier política cultural y para cualquier acción cultural. Y nos preguntábamos, ¿por qué algunas acciones culturales tienen éxito y otras no? ¿Por qué un bibliometro o tiene éxito, o quizás Teatro a Mil, o quizás la Biblioteca Santiago? ¿Por qué alguna memoria chilena? Y de repente, quisimos empezar a preguntar, o sea, nos empezamos a preguntar, no tenemos la respuesta exacta de ninguna manera, creemos que es una pregunta muy larga, digamos, pero sí tenemos claro que donde se conjuga acceso, participación y creación cultural es cuando las cuestiones resultan, las acciones culturales resultan. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que faltaba esta presencia ya determinante de una ciudadanía activa que dice, a ver, nosotros queremos estar presentes, y queremos estar presentes no solamente, o sea, así como en las políticas culturales, las mejores políticas culturales son las que tienen participación desde la base de la gente, la convención no es más que una expresión de eso. Entonces, de alguna manera, las que creemos que la cultura es fundamental para la democratización, y que hemos trabajado en eso toda la vida, es un momento muy lindo y muy expectante. Sentir como en esta convención, en la cual en primer lugar está lo que soñamos con el ministerio, está las culturas, está la diversidad, que como decía la Dani, citando a Shimananda Ñossi, no vamos a escribir no una historia única, sino que tantas historias como lectores y como ciudadanos hay. La verdad que en este minuto creemos que hay que darle más contenido, y nosotros, bueno, desde el punto de vista de donde uno está, yo estoy acá, yo estoy en un momento también de mi trayectoria vital y mi trayectoria profesional, en la cual creo que mi aporte es precisamente desde aquí, desde lo local, desde lo pequeño, pero nunca perdiendo el foco de lo que creo que es para lo que sirve la lectura y la cultura, digamos, que es para tener como decía, como lo que tú citas, para tener una mejor pertenencia al mundo, y tener una mejor presencia en el mundo. Entonces, la verdad que creo que tiene una enorme, quiero más, por ejemplo, pero lo que quiero decir y quiero reivindicar es que esto se estaba gestando hace tiempo. Esto se estaba gestando, digamos, o sea, nosotros en el Ministerio de las Culturas se hizo una encuesta de participación ciudadana, que la Constanza es fundamental ahí. El 2017... quiero decir, porque quizá la gente no sabe, que se hizo una encuesta de participación cultural que lamentablemente ha pasado muy desapercibida, pero es muy interesante, del 2017, en la cual tiene, esto que les digo yo aparece en el centro, digamos, o sea, todo el mundo, que lo que se requiere es participación en la definición de las acciones culturales que necesito, co-creación, intermediación, como decía la Francisca, y sobre todo, y esa encuesta tiene un ejemplo que es muy chiquitito, pero que a mí me ha marcado, que es que dice, me parece que una pregunta muy pequeña, una variable muy pequeña, pero que aquellos niños, porque esto es la unión de educación y cultura, digamos, que es otro gran tema, digamos, que tiene que estar, pero aquellos niños que tienen alguna experiencia de vinculación, de visitas a lugares culturales, de vinculación a través de sus padres, sus profesores, sus tíos, de vinculación con alguna actividad cultural, vuelven a ir cuando adultos mucho más que aquellos que no van nunca. O sea, una cuestión tan pequeña como esa, creo que es completamente fundamental. Entonces, bueno, volviendo a esto, creo lo que tú dices, digamos, en este minuto en la cual en la convención están estas múltiples miradas y esta multiplicidad que somos el país, la cultura tiene que, o sea, bueno, la cultura está ahí, digamos, está ahí, no es que tiene que estar, está ahí.
bueno, y creo que por lo tanto es un momento privilegiado y un momento que se va viendo y se va sintiendo también en estas acciones nuestras, digamos, en estos clubes, en todo, está apareciendo esta esperanza de una, y las lecturas incluso tienen esta mirada como frente a lo nuevo, que me parece que es muy fascinante. Y en eso parece que también ayudan los clásicos, ¿no, Dani? Absolutamente. Yo creo que, como bien dice Lana, lo que más hoy día se requiere es el diálogo. Yo creo que hoy día apelamos al diálogo, es fundamental para poder construir el país que queremos, la constitución que queremos, por la que estamos luchando. Y lo que ha pasado muy bonito en estos clubes de lectura es que se genera un diálogo muy de diferentes lugares. Nosotros hacemos los llamados en Alejandría, entonces hay gente de Temuco, hay gente de Viña, como dice Lana, hay gente de Argentina, hay de Perú, pero hay mucha gente de Chile y regalamos becas, entonces también hay cruces de todo tipo de personas. Entonces, es como a través de una misma lectura ponemos, porque cuando uno conversa lo que lee, uno hace consciente lo que uno siente de eso. Al verbalizarlo, hay algo que pasa que se hace consciente ese pensamiento que uno tiene. Entonces, al encontrarte con un otro y tener que tratar de explicarle lo que te pasó a ti en esa lectura, desde, no sé, cuando uno lee a Dostoyevsky de la parte humana, de cómo el ser humano no es del todo malo ni del todo bueno, sino que hay algo que pasa con el ser, cómo se logra entender, y uno entiende cómo cada persona habita el mundo que le tocó y cómo se proyecta. Entonces, en los clubes de lectura ha sido, sobre todo ahora, porque por supuesto que está muy, como todo el mundo está muy presente y quiere dialogarlo, el diálogo y el intercambio de opiniones, con mucho respeto, porque tenemos es que no se imaginan lo diferente de personas que tenemos, es impresionante, así, y cómo con mucho respeto son capaces de discutir, en el buen sentido de la discusión, sobre un tema basándose, porque sabemos que el arte al final es la forma más brutal de hablar de la realidad. Eso es un hecho. La ficción esconde una realidad brutal y es como la gente más honesta a través de las culturas del arte refleja lo que siente en ese momento. Entonces, los clásicos nos han ayudado a entender un poco lo necesario o lo complejo que puede ser lo que estamos viviendo y cómo podemos entenderlo y proyectarlo hacia un futuro. Y por otro lado, también está esta necesidad que yo creo que la lectura, sobre todo, de entender también nuestro pasado, porque nosotros hablamos de la Araucanía, de no sé qué, y la mayoría, el 90% ni siquiera sabe cuál es el fruto de esa lucha, qué pasa, qué creen los pueblos, no entendemos, y para eso es necesario leer, conversarlo, dialogarlo, para poder, como que vivimos hoy día con las redes sociales, vivimos como sobre supuestos, como sobre titulares, siempre son los titulares, pero no profundizamos, y lo que hace el club de lectura, tomando como desde una lectura determinada, logramos hablar del quehacer de hoy, de lo que está pasando hoy día. El tema del feminismo es un gran tema, o sea, hablar de clásicos, y nosotros elegimos con paridad de género, o sea, tantos clásicos de hombres como de mujeres, ahí no nos perdemos, somos así porque mujeres hay para rato, y para también entender en la lucha que existía en la literatura de las mujeres, cómo se planteaban frente al mundo, cómo eran capaces de usar un seudónimo o no, o cómo se lee esa lectura de ese momento y cómo se lee hoy día, que son lecturas totalmente distintas, porque fueron construidas en momentos y en miradas distintas. Y también es bonito, Fran, que también como que con Lana lo hemos conversado mucho, que los clubes de lectura también han puesto y nos han hecho evidente la necesidad de la paridad o de tener esta paridad de género. Lugar como mira, como reflexiona una mujer, es totalmente distinto al lugar como reflexiona o mira un hombre, siendo ni uno más malo ni más bueno, sino que son miradas totalmente distintas y que se complementan y logramos construir algo que es mucho más profundo. Y en eso, en las discusiones en los clubes de lectura, tanto de las lecturas de mujeres como de amores, entender el amor desde la mirada de ambos lados y tratar de entrar a conectarte y ser como el amor es una forma de entender también el mundo y cómo hay que tomarlo. Creo que ha sido un gran ejercicio y por eso el año pasado nos pasó algo muy lindo porque hicimos muchos clubes en pandemia que sigue todos, no hay ninguno que se haya salido
y recibimos una cantidad de agradecimientos porque era el momento donde se encontraban y no hablaban de la casa, ni de, que, de bañar a los niños, del colegio, sino que es un espacio propio, pero para compartirlo con el otro y hablar desde otro lugar, no de lo doméstico, pero desde una profundidad distinta, que es lo que te da la literatura, cómo te va conectando con tu realidad, pero desde otra profundidad. Y eso ha sido... Me imagino que les ha tocado vivir catarsis, sobre todo quizás el año pasado en estos encuentros, ¿no? Como a partir de las lecturas, vivir catarsis dentro de estas lecturas colectivas vinculadas también con lo personal y con lo global, finalmente, con la pandemia, ¿no? O sea, ponte tú que hay un libro que, bueno, que es El año del pensamiento mágico, que es de la Didion, que yo creo que lo conocen, que es sobre el duelo, que está escrito maravillosamente, ella es periodista, entonces va escribiendo cómo es el proceso del duelo. Y claro, y cuando tú lo compartes con más gente, hay gente que lo lee desde personas que han perdido a alguien muy cercano, y el año pasado mucha gente perdió gente muy cercana, y cómo está viviendo ese duelo, y cómo le hace sentido ese libro para entenderlo, que no está loca, sino que ese sufrimiento físico que en verdad pasa, que hay un dolor mucho más allá, y también por el lado de la gente que no ha perdido a nadie, entender a ese otro, que cuando lo llamas no te quiere contestar, no quiere estar contigo porque está viviendo. Entonces es muy bonito porque en el fondo un mismo libro funciona para tan diferentes posibilidades, y compartirlo también es como entender, es que yo encuentro que realmente lo que pasa en esos espacios es muy ponerse en el lugar del otro. No sé, hay un libro que es de Edícola que se llama La Madre Eva, La madre de Eva, la madre de Eva, que es una madre que espera a su hija mientras hace un cambio de sexo. Y está escrito increíblemente, y es una madre que explica todo qué va a significar que fue su hija y ahora va a ser su hijo, va a cambiar de cara, su mirada va a cambiar, pero está escrito, y ese lo hablamos con un grupo de pura gente mayor, mucho más tradicional, que tuvimos un poco de miedo, porque dijimos, gente que... Y es impresionante cómo se genera una empatía y un entender tanto el dolor o el miedo de la madre como la necesidad de ser hijo y no ser hija. Entonces, el libro se lo recomiendo mucho porque es precioso, pero cómo esas madres logran entender que al final no es un capricho de ese niño, sino que realmente se siente que no es mujer, pero también entiende el otro, el duelo de la madre para tener que hacer ese cambio porque nació niña. Y eso, conversándolo, se genera una empatía y independiente que ellas quizás nunca van a vivir la experiencia de tener un hijo que cambie de sexo. Pero qué importante es que sientan eso, porque hay leyes que van a determinar eso. Hay leyes que determinan el aborto, y si no entendemos lo que pasa por una mujer al hacer un aborto, es difícil que tengamos una opinión basada en esa empatía, porque las leyes y todas estas cosas se requiere pensar en el otro, no en nosotros, sino que en ese otro. Y eso los clubes de lectura lo hacen maravillosamente. Y la literatura nos ayuda a ponernos en ese lugar del otro, que es también maravilloso. Absolutamente, ¿no? Concuerdo con todo lo que estás comentando, Daniela. Y hablando de estos cambios de paradigma que hemos estado vivenciando, yo creo, en los últimos años, ¿cómo visualizan el rol de las mujeres en estos espacios de circulación de libros y de mediación de la lectura? Ana, si nos quieres comentar, por ejemplo, alguna perspectiva más histórica de este rol. Yo creo que eso lo hemos conversado también con la Dania, nos sentimos bastante herederas nosotros, ¿eh? O sea, nada empezó ahora, sino que nos sentimos herederas y queremos ser herederas, un poquito patúo de nuestra parte, pero queremos ser herederas, ¿eh? Y herederas la verdad que siempre creemos que las mujeres han cumplido este rol aglutinador alrededor, ya desde alrededor del fuego de nuestros pueblos originarios, de los Cahuéscar, Mapuche, etc. Este rol del contar la historia, del repetir la historia, del recordar, del verso, y después no olvidemos que en nuestro país, bueno, heredado ya del siglo XVIII, heredado de España, por supuesto, de estos salones literarios, pero en el caso de Chile y en el caso también de Europa, entiendo también que sí, muchas veces fueron las mujeres las que recogían estas tertulias, y esta tertulia que acá en Chile,
eran las que reunían a un grupo de artistas, a un grupo de científicos, a un grupo, por supuesto, principalmente relacionado con las familias más pudientes, pero que cumplieron un rol muy importante como diseminador del conocimiento, de las letras, y además un espacio de libertad de estas mujeres que son emblemáticas, ¿no es cierto?, en nuestro país también, que cumplieron este rol que aquí, mira, por ejemplo, déjame, como dice, hay un artículo muy interesante que dice María Teresa Cárdenas, sobre las tertulias literarias en Chile, que existen desde la colonia, con un sello familiar, y que la costumbre era reunirse en las casas, donde una mujer las recibía, y se reproducía, bueno, un poco la estructura de la sociedad, la mujer continuaba con sus labores, alguien leía texto, y luego se fueron abriendo cada vez más, y se transformaron en un centro de irradiación política y social. Esto mismo, de alguna manera, nosotros sentimos que queremos continuarlo. Y la mujer tiene algo, nosotros nos damos cuenta, por lo menos la mayor cantidad de nuestras socios son mujeres, pero con esta cosa como les comentaba, como del tejer, del darse el espacio para la conversación, del que de un libro sacamos múltiples lecturas, y eso, quizás no la más obvia, sino que múltiples lecturas, yo creo que es un paradigma femenino que tiene una historia muy larga y que queremos ser herederas de esta historia. Y yo creo que también, como compartiendo lo que dice la Ana, también todo el tema, si sabemos, y está comprobado que todo el tema de los migrantes, la que mantiene la cultura es la mujer, la que va heredando, la que va narrando lo que era su cultura, lo que era su país, siempre está un poco en el papel de la mujer, mientras cocina va contando su relato, las ollas comunes, la mujer siempre tiene ese rol como dice la Ana, de juntar y como de una forma cálida y entregar cultura de diferentes temas, o sea, que la mamá cocine y que los hijos hagan clase en la cocina, también es un proceso de entregar una cultura determinada, que es la cultura de la cocina, es el dato. Siempre está la mujer en esa bajada de entregar eso que va a llenar el espíritu o el desarrollo. No decimos que los hombres no, pero generalmente es el rol de la mujer porque está más en la casa, porque tiene esa conexión más con esos quehaceres. Y como bien dice Lana, hoy día ya está claro, hoy día ya a mí me encanta porque cada vez menos sale la noticia, la primera mujer del museo no sé cuánto, la primera mujer ser directora, como que espero que algún día no tengamos que celebrar nunca más la primera mujer, sino que sea el personaje en sí por su trayectoria, pero cada vez hay menos la primera mujer, y yo creo porque ya es evidente que las mujeres ya están en todos los lugares. Hoy día la presidenta para hacer nuestra nueva constitución es una mujeraza. Todo eso también hace como las mujeres se evidencia un poco este papel de la mujer también del diálogo. Yo creo que hay una cosa como que las mujeres son propensas al diálogo, y lo vemos también en un lugar muy chiquitito, como nosotros trabajamos muy desde lo local, desde la comunidad más pequeña, pero eso de esa generosidad de compartir desde la vivencia de los fracasos, son bastante más generosas en compartir eso, en dialogar con el otro, en el ponerse, y por eso yo creo que también es fundamental este rol que está tomando la mujer, o sea, que es insuperable, y en términos de lectura, nosotros por Tuna Alejandría tenemos el 60% de los que nos siguen, tenemos 11.000 seguidores, 60% son mujeres y el 40% son hombres. En los clubes de lectura lo mismo, porque hay algo también todavía que como que a los hombres les cuesta el club de lectura, como que todavía lo encuentran un poquito como, y es muy divertido porque entran muy reacios y después se quedan y son los que más leen, son los más mateos, son los más que más hablan, pero parten un poco con la idea como de mezclarlo como con el bordado, por una tontera, porque son muy lectores también los hombres, pero tiene una cosa como de compartir lectura, esto de juntarse como a tejer, ¿creen? Es como juntarse a conversar, y al final salen, o sea, tenemos uno con la Ana que es de amor, y son puras mujeres y un hombre. Te juro que el hombre es el que más se lee los libros, el que llega primero, y que comenta, porque encontró un mundo, y contaba que tú no sé, y que el amigo le ha dicho, ya, vamos a tomarnos algo, no, tengo mi club de lectura, ya, pero no hay el club de lectura, y él alucina con eso, y porque en el fondo encuentra un espacio de un diálogo que no tiene prejuicio, porque en el fondo lo que estamos ahí no nos conocemos más allá que de la impresión de los libros. En el fondo
claro, después nos hacemos más amigos y todo, pero nadie sabe mucho del lugar que viene nadie, sino que lo encontramos en su forma de ver la lectura y cómo la entiende. Y ahí empezamos quizás a atender, pero no hay un prejuicio. Y esa libertad es maravillosa. Y eso es lo que tenemos que lograr, llevarlo a un nivel más macro, esa libertad de hablar. Y ponte tú, el tema de la pandemia, también lo que hicimos en Alejandría, que ha sido muy bonito, cuando empezó esto de quedarnos encerrados, de las cuarentenas, empezamos a subir un poema al día, como una forma que también los poemas son sanadores. Yo no sé por qué leemos tan pocos poemas, los poemas nos acompañan desde la infancia, yo creo que los primeros, como esas canciones de cuna, son poemas, y eso como que siempre nos están como, ha sido algo que lo llevamos, el lenguaje, la musicalidad que tienen los poemas, lo llevamos como por dentro, pero no sé por qué en algún momento de la vida nos alejamos creyendo que son difíciles de leer, que requieren tiempo, y esta forma fue subiendo poemas, uno para ir acompañando cada día de las personas como con un poema distinto, que se conectaran de forma distinta, que terminaran el día o empezaran el día con un texto poético, y conocer también que existe este mundo de la poesía que es maravilloso, es enorme, y que ahí uno encuentra eso que no puedes verbalizar, los poetas lo pueden decir mejor que nadie, y entrar en ello, y generalmente te interpela, y cómo la cantidad de poetas mujeres que tenemos, que te juro que ha sido maravilloso, porque también hacemos esa cosa, bueno, siempre nos tendemos más a las mujeres que a los hombres, somos un poco ya como nos pasamos para otro lado, pero la cantidad de poesía, y cómo la poesía nos regala eso, una forma de estar en el mundo que es distinta, que es más espiritual, y que en la época de cuarentena la necesitábamos, como ese lenguaje que es más abierto y que uno necesita agarrarse de algo para ir avanzando. Esos días monótonos que dice la Ana, nosotros queríamos marcar esos días que no tenían marca, marcarlo con poesía. Y ha sido un hit. Excelente. La gente le encanta, sí. No, excelente, porque además recibir el día con el poema diario, yo que las sigo en redes sociales, de verdad es esperanzador. A veces no, porque también la lectura a veces no nos hace muy bien emocionalmente, pero comenzar esto de la lectura diaria, de este nivel también que es más abstracto, de la poesía también que se pueden ver también distintas lecturas. Y lo que quería comentarte, Dani, parece, porque comentaste que ustedes tienen un 60% de mujeres en el club de lectura. Yo creo que parece que vamos con el 60-40 las lectoras sobre los lectores, porque en las bibliotecas públicas de Chile también el 60% son usuarias, el 40 y tanto usuarios. Así que parece que vamos con ese 60-40. Excelente. Y bueno, con lo que conversábamos también rato atrás respecto de esta vinculación con lo que recibimos como capital cultural los seres humanos, dicen los estudiosos que viene de las mujeres, viene de la madre. Y eso también se relaciona. Es muy bonito también relevarlo. Bueno, vemos nosotros que dentro de este ecosistema las mujeres ya dejan una impronta que es muy palpable sobre todo dentro de nuestro ecosistema de la lectura y el libro. Y vemos que hay cada vez más proyectos editoriales que son comandados por mujeres, como incluso la trayectoria de ustedes con las ediciones Biblioteca Nacional y con las publicaciones académicas de Ana. Cada vez hay más libreras independientes que además tienen una construcción de catálogo, que hay un catálogo pensado por mujeres. Cada vez también es más visible a las autoras creando colectivos y muchas veces también generando conversación y crítica, que también es crítica hacia el mismo ecosistema, y que eso creo que está muy bien también. Cada vez más las ilustradoras, muchas premiadas que salen también fuera del país y son reconocidas. Pero quiero irme al otro lado de la creación de una obra con las mujeres. ¿Dónde están las lectoras y las mediadoras de lectura? Y particularmente, ¿cómo ustedes quieren desde Alejandría fortalecer redes y vínculos entre ellas? No sé si quiere partir la Ana o la Dani. Ana, te dejo a ti, solamente quiero hacer un paréntesis porque no lo hice antes, pero una de las cosas que hicimos con Alejandría fue esta entrevista a diferentes personas que sabían mucho sobre algún tipo de género literario. Por ejemplo, a la Paula Larraín la invitamos a hablar sobre literatura infantil, a Raúl Zurita sobre clásico, a la Macarena Ursúa sobre poesía. Y quiero decir solamente esto porque
en la pandemia, al no poder ir a librerías o bibliotecas, la gente no tenía nadie que le recomendara libros sobre un tema específico. Y ahí quiero hacer como casi un homenaje a los libreros y a las bibliotecarias que hacen un papel fundamental a la hora de elegir el libro. Cuando las mamás van a una librería no saben qué comprar a los niños. Y si no está ese mediador, si no está esa bibliotecaria apasionada, si no está ese librero que te dice, o uno que quiere leer sobre algo, es súper difícil comprar un libro, es súper difícil llegar al libro. Entonces, esas entrevistas que hicimos fue un poco para suplir algo que es insuplible, pero también para decir lo importante que son esos mediadores que están todo el día en las librerías, en las bibliotecas, entregando esas posibilidades, porque es un universo, imagínate, Alejandría de libros, pero necesitamos esa conexión, y por eso estas pequeñas entrevistas fueron un poco en la época, sobre todo que de pandemia, que la gente tenía ganas de leer, pero no le faltaba su mediador librero, su mediador bibliotecario, su mediador profesor, que le dijera qué leer. Entonces tratamos de suplir un poquito de eso, pero es para que sepan que en el fondo cómo se echó de menos en la pandemia es ese personaje que es fundamental, que es el mediador entre el libro y el lector. Eso. Nosotros, la verdad, que a nosotros lo que nos interesa, además de seguir haciendo todos estos nuevos proyectos, como les decíamos, algunos fallidos, como Citas Ciegas y otros mejores, y ahora aquí, por ejemplo, aquí estamos en una cosa muy concreta, que es la caja de los libros en Quintay, que se ponen, es una caja donde tú puedes dejar, donde tenemos un stock de libros, y la gente lo saca, y la gente lo pone, y la verdad que tiene una circulación enorme en ese. Y otro proyecto precioso que tienen en esta misma línea, que quería comentarlo, es que estamos trabajando vamos a empezar a trabajar con una radio comunitaria de Quintay, de la Junta de Vecinos, para tener un espacio de Alejandría de comentarios de libro y reseñas de libro, etcétera, etcétera. Así que queremos por ahí, de todas maneras, seguir en esto que tú dices, esta mediación de alguna manera, a ver cómo llegamos. Pero sobre todo queremos ser una plataforma que reciba, como dice la Dani, que reciba. O sea, nosotros recibimos a cualquier escritor, digamos, ¿cierto? Pero cualquier escritor que quiera hablar de libros, está abierta Alejandría. Cualquier escritor que quiera enviar su comentario, cualquier noticia de feria. Queremos ser una más en este ecosistema del que tú hablabas, para convertirnos en un canal que ayude a que se fortalezca la lectura y el libro como un elemento fundamental más de estar en el mundo. Esa es nuestra. Y lo importante es que Alejandría, que la gracia que tiene, que en el fondo no tiene ni un fin, como realmente ningún fin económico, lo mantenemos así como con esta feria, no sé qué, es que porque está construido por la comunidad. Entonces también en el fondo todos pueden sentirse parte, o sea, cualquier editor, puede ir subiendo su contenido. Es una plataforma para ser usada, y por eso nos gusta mucho que haya muchos seguidores, porque eso significa que es más visible para más gente. Queremos ser, porque están los mediadores de la lectura, que son fundamentales. Nosotros no somos mediadores finalmente, nosotros somos como unos divulgadores de la lectura, que es distinto. El mediador te acerca un libro, nosotros divulgamos las lecturas de la gente, las posibilidades. Es más divulgación que mediación, porque no tenemos ese contacto directo con ese uno, sino que es como que vamos divulgando las miradas posibles que tienen las lecturas, las reflexiones posibles. Es como que divulgamos la reflexión en torno al libro. Y por eso uno de los proyectos que tenemos ahí como en carpeta se llama Lectura Obligatoria, que es esta cosa de apoyar también la lectura escolar, que en el fondo es esto que te hacen leer y que te preguntan, han cambiado un poco, pero siguen preguntando unas cosas un poco específicas, y cómo explicarle a los niños y llevar ese libro al hoy día, para que le haga sentido que se lo tiene que leer. O sea, más allá de entender la trama, no sé qué, o sea, imagínense, no tengo idea, llevar a ese personaje a hoy día, cómo funcionaría en este lugar, cuáles son sus decisiones, cómo tomaría, para que el niño le haga sentido leer y entienda que la lectura siempre es posible llevarlo a un presente o una relación con uno, y eso estamos trabajando con Ana, ya tenemos algunos pilotos de hecho, pero también para ponerlo a disposición. Y si el niño no quiere leer ese libro y nos quiere oír a nosotros, nos parece maravilloso, porque en el fondo no le vamos a dar las respuestas de la prueba. Lo que vamos a hacer es hacerle sentir por qué es importante ese libro, leerlo hoy día, y por qué es interesante entender lo que plantea el autor. Y ahí es como, lo que nosotros queremos hacer es no reemplazar a nadie, porque creemos que son mediadores, son profesores, sino que ayudarlo un poquito a que les sea más fácil esa mediación.
ponerlo a disposición, divulgarlo. Si hay alguien que está haciendo algo maravilloso, lo damos a conocer. Tenemos Ojo al Libro, que tratamos de mostrar todo lo que se está haciendo, las ferias que hace la Gladys en Valparaíso, que son geniales, las ponemos a disposición, la autora nueva, la poeta, bueno, tengo una cantidad de poetas chilenas impresionante, que yo creo que ha sido muy bonito poder darla a conocer. Somos más que divulgadoras, más que mediadoras, porque no tenemos esa cosa tan fina como con ese otro, sino que es más general. Claro. Ya, y ahí discrepo con ustedes, pero lo entiendo. Oye, mira, ya tenemos que ir pasando, sí, yo creo que sí hacen un trabajo de mediación de la lectura, sobre todo con los clubes de lectura. Antes de pasar a las preguntas, que ya me las han enviado por interno, no puedo dejar de preguntarles respecto al momento actual en que nos encontramos como país, el momento constituyente, y pedirles que soñemos. Y en este sueño, ¿cómo les gustaría que estuviese presente la lectura, los libros, las bibliotecas en esta nueva constitución? Ana, ¿quieres partir tú? La verdad que no tengo una respuesta, Fran, no tengo una respuesta así como al callo, ni inteligente, ni nada, sino que es como esta anhelo de que lo que significa para los lectores acercarnos y tener la posibilidad de amar los libros y de amar la lectura, de meternos en una historia y de ahí sacar más elementos para amar el mundo, puedan tenerlo todos y todos tengan acceso a eso. Yo creo que y eso es una cuestión que parte en la niñez, parte muy, muy niño, y yo quiero que el capital cultural que significa eso esté al acceso de todos. O sea, si me preguntan, o sea, así como un ejemplo pequeño, pero de que junto con lo que se hace en algunos estados nórdicos, ¿no? Que junto con el ajuar esté en un set, una pequeña biblioteca, y en las escuelas tengamos talleres de lectura y de escritura para niños muy chicos. Eso sueño que eso tiene que garantizarnos una nueva constitución. Eso. Sin duda, Dani. Sí, es difícil, ¿no? Porque también sabemos que la Constitución es bastante amplia, y lo que tenemos que pelear es para que la base sea la cultura, o sea, que en el fondo la base de la construcción de esta Constitución esté formada sobre los ejes culturales. Pero yo también creo que cuando hablamos de participación, de acceso, eso es fundamental. Y yo también me quedo con Lana como un poco el tema de la niñez. En el fondo, lo que hemos visto finalmente, y ahora como uno lee muchas autobiografías de mujeres, sabemos la historia de las grandes mujeres del mundo y los hombres, todos tuvieron una conexión con algún libro, con alguna biblioteca. Es impresionante lo que logra la presencia de un libro en una casa, en un colegio, encontrarse con la persona que te pase ese libro correcto, te puede realmente cambiar la vida. Yo sí creo que un libro, y cómo te ayuda en ese desarrollo a cómo enfrentar las dificultades, porque finalmente somos un país que estamos llenos de dificultades, o sea, más dificultades que otra cosa. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Creo que reconocerse del libro, y yo también creo que en la base de todo, no debía existir un espacio público sin libros, debían estar todos los lugares, como dice Lana, toda familia debía tener derecho a una biblioteca, a que esté ahí de la forma que sea. Creo que tenemos que hacernos responsables de ese acceso, pero no solamente las bibliotecas públicas, creo que se está haciendo un súper buen trabajo. Es cosa de ver qué pasó con la biblioteca pública de Antofagasta, que una vez que se instaló, cambió la estructura de la ciudad. Todo el mundo empezó a ir, a leer, a estar, a conectarse entre ellos, quizás no a leer el libro, pero sí a estar, a verse, a estar rodeado de libros. Creo que eso es la mejor forma de fomentar la lectura y el desarrollo humano. Y claro, partirlo de niño, si no lo hacemos de grande, pero partirlo de niño, yo creo que la lectura es que más que un derecho, es algo fundamental, es una base. Si queremos un país con un desarrollo humano de verdad, necesitamos que la lectura sea ese foco, y la lectura en el formato que sea, audiolibro, a través del teatro, da lo mismo, y las artes en general.
finalmente, pero sí creo que esto, como plantea la biblioteca en las casas, pero bibliotecas reales, en todos los colegios, en que no hay ni una posibilidad que alguien que no se encuentre con ese libro, que la Biblioteca Nacional sí pueden ir todos los cabros chicos y dejar quizás la embarrada dentro y conectarse a internet, porque es de ellos, porque es parte, porque les corresponde, porque es nuestra. Y eso, yo creo que eso, creo que hacer que la gente se involucre y que la disfrute, que quedamos en el ocio como una posibilidad de desarrollo. Yo creo que con estas acciones también como las que contaba Ana, que está haciendo en su localidad, en un lugar chiquitito, y dejar libros a disposición de la gente, los libros en el trayecto diario de las personas, es a lo que tenemos que apuntar, y también lo que dices tú, Dani, es tarea de todos. Voy a leer y ojalá que los preguntas. constituyentes lean, que todos los constituyentes ojalá sean lectores y sigan leyendo para poder hacer una constitución con un pasado, con un presente, con un futuro, y eso es necesario que sean grandes lectores, esperemos los constituyentes que sean así. Esperemos, ¿cierto? Ahí yo creo que también digo, todos quienes somos parte del ecosistema de la lectura y el libro, tenemos un rol que cumplir. Voy a leer preguntas que han llegado. No están con nombres, si dirigías a Daniela o a Ana. ¿Has leído El infinito en un junco? Si es así, ¿te ha gustado? Es maravilloso, aparte que la Irene Vallejo es maravillosa, tuve la suerte de presentarlo en una entrevista. Es un libro precioso, porque la gracia de ese libro, que es un ensayo, acá también lo tengo por ahí, es que es como subrayar entero, es que nos cuenta la historia del libro, como todo lo que rodea a un libro finalmente, es como el de buscarlo, la gente que tuvo que esconderlo, está lleno de pequeñas anécdotas de gente anónima, de héroes más grandes, de Carlomagno hasta la bibliotecaria que salvó el libro y que no fuera quemado. Creo que ese espíritu que logra hacer la Irene Vallejo en ese libro, y cómo en la historia del mundo estuvo construido a partir de los relatos, de los libros, en el fondo, cómo somos, cómo sabemos quiénes fuimos, cómo nos fuimos cambiando a través de este relato enorme que fueron el libro, lo fundamental que es el libro y la historia del ser humano. Eso es precioso. Bueno, y con una pluma lindísima, ella es... Y un libro tan raro además, ¿no? Sí. Como que salta, los saltos que hace, y eso yo creo que también es maravilloso. De hecho, de Alejandría yo no sabía tanto hasta ese libro. Exactamente, claro. Porque te cuenta hasta cagüines de Alejandría. Saber que Carlomagno le tuvo que regalar libros a Cleopatra para conquistarla, a mí me emociona, porque no fueron joyas, le regaló libros, ¿cachai? Eso ya es como que tú decís, el papel, el peso, la importancia que tenía el libro, y que finalmente somos, o sea, la historia del ser humano está en los libros. Me encanta, y aparte que lo escribo con una pasión maravillosa. Lo recomiendo muchísimo a todos, lo recomiendo muchísimo. Ana, mira, esta a lo mejor la puedes contestar tú. ¿Algún clásico que consideres sobrevalorado? Vamos, Ana. Ay, a ver. Quémate. A ver. Bueno, yo no lo sé, la verdad que he leído, bueno, voy a ser bastante irreverente, porque la verdad que además debo reconocer que nunca he podido pasar de la mitad del primer libro, pero En busca del tiempo perdido no lo he podido, no hay caso conmigo. Y no creo, y no puedo creer, y yo creo que además que tan poca gente finalmente se lo ha leído completo, que creo que son de esos grandes mitos que Marcel Proust lo encuentro maravilloso, lo encuentro maravilloso en otros pequeños libros que he leído, y a todo esto, si ven Alejandría, en este minuto hay una cita de él, maravilloso, que está dentro de la cita. Pero En busca del tiempo perdido, debo reconocer que no puedo creer que sea un clásico, algo que no sé, pero que nadie lo puede leer. Yo verdad que soy buena lectora y nunca he podido, y he tratado 3 veces de pasar, y nunca he pasado. La vez que fui más allá fue la mitad del primer libro. Porque es importante entender que un buen libro no necesariamente es un clásico. O sea, en el fondo, En busca del tiempo perdido puede ser increíble, pero no necesariamente un clásico. Uno no lo sé, puede ser, o al revés. Yo creo que es un clásico porque todos hablamos de él, pero no sé si es tan buen libro. Eso es lo que yo creo, la verdad. Maravilloso. Dani, ¿tú quieres aportar con algo?
no estoy tan de acuerdo con Ana, pero a ver, no se me ocurre un libro así como... No. Bueno, nos pasó ahora último, dijimos, es un clásico contemporáneo, pero decidimos leer Libertad de Franzen, de nuevo, Libertad de Franzen, que creímos que era importante porque tenía todo el contexto de la guerra de Irak, las Torres Gemelas, y pensamos que era interesante. Un clásico como estadounidense, más que un clásico. Pero nos dimos cuenta, y yo lo había leído hace muchos años atrás y me encantó, etcétera, la Dani también, pero nos dimos cuenta que no enganchó. Y no enganchó. Y fue de los primeros que cuando se hizo la votación no quedó como clásico. O sea, en 50 años más, nada. Y es el único que nos ha pasado, ha sido ese. Así que, Oye, mira, y excelente, porque justo la próxima pregunta dice, ¿cuáles algunas recomendaciones de los clásicos del mañana? ¿Cuáles podrían ser las apuestas? A ver. Dani, Julian Barnes, El sentido de un final. Es un libro que es chiquitito, pero que tiene que ver mucho con entender que tiene mucho que ver con la memoria, con entender lo que uno creímos del pasado no necesariamente es lo que pasó, cómo nos vamos justificando los seres humanos, las acciones que tenemos. Es un libro que finalmente es un clásico, quizás porque un momento más preciso, pero sobre todo porque siempre que lo leas va a tener una perspectiva distinta del libro. Lo leímos con gente joven y con gente más vieja, y son lecturas súper distintas a las que tiene un hombre adulto que tiene el pasado más como nostálgico, a que un joven que el pasado todavía no lo... Entonces es muy bonito porque son lecturas muy distintas, creemos. Pero es extraordinario ese libro tiene una mirada sobre la vejez, que de las pocas miradas que son de verdad incisivas, no paternalista y hablando del tatita y el viejito, ¿me entiendes? Sino que de verdad como con una mirada realmente interesantísimo. Ese es un libro. Y el otro, Dani, yo creo que es Coetzee, con su biografía infancia, juventud, verano. Realmente extraordinario y así también fue votado por todos nuestros sí, y yo creo que por ejemplo libros como La Chimamanda también, esa conexión como con el Occidente, creo que creo que La Chimamanda también sus libros van a ser clásicos. Sí, ¿qué más tenemos? No sé, eso podrían ser por ahora. Y bueno, quién sabe si la Nona Fernández va a terminar siendo un clásico. Te iba a preguntar por alguna latinoamericano. Bueno, latinoamericanos tenemos clásicos, pues sí, en el fondo. Pero pensando en contemporáneos, pensando en futuros clásicos. Yo creo que, y ahí estamos, ahí lo pusimos, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la Nona Fernández va a terminar siendo quizás no un clásico mundial, pero sí latinoamericano y quizás sí de todas maneras chileno, para entender un momento del lugar también de una mujer, una reflexión sobre lo que fue la dictadura en la niñez, en la juventud, su mirada de ese lugar. Creo que sin duda un libro hay que leerla, la Nona Fernández. No creo que como todo chileno habría que leerla, son libros cortitos, pero creo que los libros que van a trascender, ¿no? De hecho acaban de volver a editar Mapocho, que es un libro de hace 20 años atrás, yo creo, Mapocho, y acá yo vi una edición que es de este año, o del año pasado. Los clásicos tienen que ver también, que lo hemos comentado, tienen que ver con una cosa política, una cosa social, que se mantiene en el fondo, y la Nona tiene eso, tiene lo político y lo social muy presente en su obra, y eso hace que finalmente, y que no quiere decir que uno comparta o no comparta, puede ser que alguien me diga, oye, pero no estoy de acuerdo, no importa, pero mirarlo desde ese lugar, ese tema político, eso social, lo clásico siempre tiene una fuerza política, no partidista, pero política y social muy fuerte, es un común. Yo también, ¿saben qué? Yo me la juego por algo que no es que me fascine, pero sí creo que la admiro, es Isabel Allende. O sea, yo creo que Isabel Allende, con la enorme producción que tiene, con la rigurosidad para escribir, ustedes saben que es la autora hispana más vendida, digamos, en Estados Unidos. O sea, ese impacto que ha tenido Isabel Allende, yo lo encuentro realmente admirable. Y tiene algunas obras que a mí me gustan mucho, otras no,
pero algunas, como El Plan Infinito, ponte tú, yo creo que es un gran libro, muy, muy lindo libro. Y hay muchas, y hoy día hay muchas, no sé, a Guadalupe Nettel creo que su tema del trabajo del cuerpo va a ser para siempre, o sea, no sé, es que tenemos tantas escritoras maravillosas en Latinoamérica que es imposible, yo no lo puedo creer que estemos como en un boom, siempre ha sido, pero hoy día las mujeres están como ya no, como que ya yo no sé, llevo un año Mariana leyendo puras Enríquez, mujeres, ¿no? como que Las ya, argentinas ya, también, no, ¿no? hay un mundo, y lo que sí No, es claro. importante saber que la poesía siempre es un clásico, la poesía no pasa de moda, la poesía siempre tiene su momento. Me encanta eso de la poesía porque por sí misma es clásica. Y eso es muy bonito. No, tenemos, bueno, ya ahí anotemos para hablar en unos años más para ver cómo van envejeciendo Sí. estos títulos Sí. y también la misma escritura de estos autores y autoras. Yo sumaría a esa lista a la Mariana Enríquez, sin duda. Sí. Argentina Sí. potentísima. No, sí, lo que pasa es que hoy día son tantas posibles, hay tantos formatos diferentes de literatura, se está escribiendo tanto y tan diverso y tan bien escrito. O sea, la Argentina están dando, pero así en Colombia, en Perú, o sea, cada mujer proyectando, no sé, creo que tenemos, de ahí van a salir varios clásicos, yo creo que eso, claro, Samantha Schweblin, de todas maneras. Sí, también, de todas maneras. Sí. De todas claro, maneras. Distancia de Rescate, un libro que podría ser leído siempre. Sí. Oye, mira, y quiero leerles esta otra pregunta porque también nos lleva a otro lado. ¿Cómo evitar que el acceso a la lectura de niñas y niños sea adultocéntrico? La magia de la llegada al libro en la infancia es tener la opción de hacerlo siendo niño. ¿Cómo evitar que el acceso a la lectura sea adultocéntrico? ¿Eso significa que como que paternalista, como que uno decida lo que lee el niño? Claro, como que los padres están decidiendo cuando finalmente la idea es que los niños puedan ellos mismos estar eligiendo, seleccionando, etc. Yo creo que ahí va en que tengan que si los colegios, las escuelas, los espacios educacionales, las bibliotecas están en todas partes, el niño tiene esa facilidad de ir y sacar el libro. Yo creo que es difícil decir qué libro puede leer o no un niño. Creo que los niños son tan distintos, niños maduros, niños inmaduros, hay niños que necesitan de un libro. Uno ve que de repente te encontraste con algún libro que era y que no lo habías leído toda, pero te cambió la vida, te hizo sentido, y si no, no lo van a entender, tampoco es tan grave. Yo creo que la única forma que no esté mediado es como que los niños elijan, si van a la librería, cómprenle 2 libros si ustedes quieren que lea uno, que él elija uno y el otro lo eligen ustedes, pero que tengan esa libertad de elegir el libro, que ya sea, aunque sea por la portada, que tú digas, ay, pero ¿cómo? Es como de Disney, no importa, es el que le gusta a él, y ustedes le eligen uno para tener 2, pero que el niño se sienta como que es su momento de elegir, que no se lo están, porque si no es como obligatorio, es como, y la libertad que tiene la lectura, eso, creo que, claro, es peligrosa la lectura por lo mismo, porque uno no sabe lo que va a pasar en la cabeza de ese niño, y esa también es porque es libre, el niño lee, la mamá de la Janet Wisterson, no sé si la conocen, la que escribió el libro ese, ¿Por qué ser feliz si puede ser normal?, que se lo recomiendo muchísimo. La madre tenía prohibido los libros en la casa, porque por el peligro de lo que podía pasar con ese libro, que uno no sabía lo peligroso que era un libro hasta que se terminaba de leer. Y es así, porque al principio fue, pero lo que pasa en esa cabeza es el peligro, y uno ahí no puede hacer nada. Yo creo que los niños tienen que tener la libertad de elegir. Yo creo que por eso a mí me parece fundamental que haya una pequeña biblioteca en cada casa, o que esté al acceso una caja que pueda sacar libremente, sin ninguna restricción, ni sin ninguna, o sea, yo creo que igual que estos cuentos para niños, los cuales están llenos de moraleja y de enseñanza, el niño tiene que hacer una experiencia propia en relación a un otro que escribió, y eso es la única manera de sentir el placer de leer. Si tú sientes que la lectura es algo normativo, tú no lo vas a hacer nunca más. O sea, y para que sea un juego tiene que estar ahí como un juego más, como un juguete más, y que yo lo pueda encontrar y que yo lo pueda descubrir. Yo creo que ahí tenemos que apuntar, y por eso el tema de lo prohibido, o sea, poner los libros que más quieres que lean bien arriba y decirle, eso no tienes que leer, y para que eso lo lea. Yo creo que esa es la forma Obvio. el libro era esa curiosidad. Sin duda. Sí, claro que sí. Oye, yo no quiero, nos quedan como 5 minutos, pero quiero pasar por 2 temas antes, porque no quería perderme
la oportunidad de que dos mujeres que trabajan en clubes de lectura nos recomienden desde sus bibliotecas personales autoras o 3 autoras. Ya hemos hablado del futuro, de los clásicos que no nos gustan tanto, de los posibles clásicos del futuro, pero que nos pudieran cada una hacer un par de recomendaciones de sus bibliotecas, de libros de autoras que consideren fundamentales, sobre todo para lo que estamos hablando, de la construcción o iniciación de un lector o lectora. Ay, pero mi problema es que si me hablas de mis libros, siempre son tirados para los clásicos, yo no puedo evitarlo. A mí lo que me gusta son estos libros océanos, estos enormes libros donde uno se zambulle durante muchas horas, y después sale al mundo. Si no es que no es que se quede ahí para siempre, aunque uno quisiera, pero de ahí sale con un renovado. Y a mí para eso son libros como La Guerra y la Paz, perdón que sea Tolstoy, no es mujer, la verdad, pero para mí Guerra y Paz, ¿no? Guerra y Paz es como una forma, un tipo de libro que me cautivó de siempre, y que trato de buscar siempre algo similar. Estos grandes frescos de una época y de familias, etcétera, realmente creo que para mí Guerra y Paz no me... Y luego de mujeres a mí me gusta mucho Virginia Woolf, realmente me encanta. Mrs. Dalloway, que lo acabamos de leer, por si lo tengo tan fresco, porque lo acabamos de leer nuevamente en un club, con este día maravilloso, esta mujer a través de la cual pasa este día y pasa todo, pasa desde la guerra, la Primera Guerra Mundial, el agobio, las flores de la comida, el detalle, el vestido verde. No, lo vuelvo a leer y creo que viene a ser es una obra maravillosa que la recomiendo completamente. Y además es preciosa, es fácil, hay otras de Virginia Woolf que son un poco más difíciles. Y luego, bueno, otra mujer que a mí me fascina es Marguerite Yourcenar y Memorias de Adriano. Creo que es una obra que te lleva a la antigüedad clásica de una manera muy femenina. O sea, aun cuando el protagonista es un emperador romano que se está muriendo y que escribe una carta a su hijo, pero es totalmente femenino, porque es la manera en la cual atraviesa su reinado, el poder y todo es totalmente femenino. Así que con eso me quedo. Excelentes recomendaciones, Anne. Mira, ya que nombraste a Virginia Woolf, yo tenía acá al lado uno que no es muy conocido, se llama Leer o no leer, y otros escritos, que justamente es cuando el tiempo que Virginia Woolf escribía reseñas de libros en los medios, entonces, y donde finalmente, más que hacer la reseña de un libro, hace unas críticas sociales, pero feroces, y no deja títere con cabeza. Entonces, no, es genial, ya que la nombraste. Y Dani, ¿qué autora? Para mí es imposible, pero voy a mostrarle un poco lo que tengo cerca, porque no puedo elegir, pero sí hay una que yo siempre caigo de vuelta, que es la Natalia Ginzburg. Ay, maravillosa. Es maravillosa, que tiene Las Pequeñas Virtudes, que son pequeños ensayos que creo que son de una profundidad, de una humanidad increíble. Después tiene El éxito familiar, que es genial, que maravilloso. tiene todo con el lenguaje, y creo que es una mujer que hay que leerla sí o sí, y es muy contemporánea. Bueno, y también hay una que siempre recurro, que es la Premio Nobel. Ay, me encanta. Ahí está. Que es poeta, es crítica, es siempre desde lo simple, pero también con una profundidad que es como tenerlo al lado de la cama y ir leyendo, así que se lo recomiendo mucho. Y así como novelas, creo que la Selva Almada es una argentina que me fascina, que creo que se conoce menos que la Mariana Enrique o que la Samantha Schweblin, que son grandes también, pero la Selva Almada tiene una cosa media provinciana, tiene una forma de escribir preciosa, también con una simpleza, pero yo la recomiendo. Está El viento que arrasa, que es una novela preciosa. Y ahora estoy leyendo esto que me tiene una sonrisa, por favor, que me tiene fascinada, de Jen Rice. Es lo máximo y está increíble, así que
lo recomiendo, después les dejo así los datos. Pero así podría seguir, hay tanto que leer. La Chimamanda creo que es una mujer que hay que leerla sí o sí. Sí, pues está también la Janet Winterson, que es la que les decía, que tiene una biografía que es de un humor, pero extraordinario, de una vida terrible, que se llama, que el título es maravilloso, que es ¿Por qué ser feliz si puede ser normal? Y es una biografía extraordinaria. Pucha, y así no, hay mucho que leer, y siempre creo que hoy día más que todo la Biblioteca Nacional sacó una colección completa de la Gabriela Mistral. Creo que la Gabriela nunca sacaba, creo que una mujer que tiene de todos los temas, siempre interesante volver a ella, es una colección preciosa, está disponible, así que es gratuito, y creo que es también una lectura que uno debe siempre tener a mano. Y también no quiero dejar de mencionar a la Daniela Catrileo, creo que poeta extraordinaria, sacó su primera novela, y también nos entrega una forma de mirar el mundo muy particular y muy necesaria. Y así, Súper buenas recomendaciones, estamos todos, yo creo, tomando apuntes. Yo quiero sumar otro libro que también yo lo estoy leyendo ahora, que es, no se ve mucho, no se ve, ahí sí, que es Voyager, de la Nora Fernández. ¡Ay, qué lindo es! Y me lo estoy leyendo de a poquito, o sea, es tanto que me ha gustado que me lo voy leyendo de a 2 páginas. Es un libro pequeño, lo disfruto. Sí, lo disfruto tanto que lo leo de a poquito y he avanzado poco, y de hecho tuve que renovar el préstamo, y aprovecho de pasar también, por supuesto, el dato, ya que lo mencionó Daniela, que también están disponibles las obras de Gabriela Mistral en la Biblioteca Pública Digital, www.bpdigital.cl, y si no, descargable también en aplicaciones para iOS y Android, donde van a encontrar más de 70.000 ejemplares de todos libros, de todo tipo. No hay excusa para no leer, descargables de todos tipos de autores. Además, hay una cantidad también de nuevos libros que llegó en este último tiempo, así que está lleno de novedades la Biblioteca Pública Digital. Los invito ahora, en tiempo de muchos que todavía están de vacaciones, a aprovechar este tiempo y leer. Oye, Fran, yo quiero aprovechar de felicitarlos, Fran, a ti y en tu nombre, a todo el equipo de la Biblioteca Pública Digital. Extraordinario ha sido en este tiempo. Sí, nos ha salvado mucho. Sí. Y lo otro es que si quieren más recomendaciones, siempre está Alejandría Chile, ahí pueden mirar miles. Y también si en algún minuto no saben qué leer, pero tienen una idea de qué quieren leer, nos pueden escribir y nosotros les recomendamos. Sé que tengo ganas de leer algo de amor, pero que no sea, y nosotros siempre mandamos algunos datos, la gente nos pregunta, y si podemos ayudarlo a encontrar ese libro, feliz. Así que ahí, para que sepan que Alejandría siempre está disponible. Y eso, para terminar, ¿dónde la gente puede encontrarlas? ¿Dónde puede conocer más respecto de los clubes de lectura? ¿Dónde las pueden buscar? ¿Dónde les pueden escribir para poder ser parte de las iniciativas que hoy día nos han contado con detalle y que nos hemos fascinado? Está en redes sociales, está Instagram y Facebook, que en el fondo somos nosotras mismas, así que nos escriben por directo y les contestamos al tiro, nos demoramos un poquito más, pero siempre estamos ahí por si quieren, uno, que recomendemos algo que ustedes leyeron, que les gusta, que nos manden sus textos, eso lo hacemos. Si necesitan alguna recomendación, están disponibles los clubes de lectura que estamos haciendo. Es el más directo, diría yo, porque también estará un mail, pero creo que hoy día en redes sociales lo más fácil es el mensaje directo. Y después está la página web, que lo invito, porque alejandriachile.cl, que está preciosa. Ahora estamos como justo en una fase como arreglándola, así que está con algunos problemas, pero ya pronto vamos a estar 100% impecables. Y ahí aparte que vienen unas novedades muy bonitas, pero como un proyecto que tiene mucho sentido, así que después se los vamos a contar. Pero en la página están todos los textos disponibles. También si quieren subir algo nos mandan, porque como les decíamos, colaborativo. Alejandría depende de ustedes y de todos los lectores. No solo yo con la Ana guiamos un poco esto, pero se forma con toda la comunidad de lectoras y lectores. Así que ahí están, alejandriachile.cl y @alejandriachile en Instagram. Excelente, los datos ya están ok, pueden seguir a Alejandría desde todas las redes sociales y buscar todo lo que están haciendo. Bueno, está más que claro que podríamos seguir hablando acá muchísimo rato, de libros, de lectores, de bibliotecas, de cualquier cosa, y de cualquier otras cosas más, además. Pero bueno, ya tenemos que cerrar.
quiero agradecer nuevamente a Ana y a Daniela por lo generosas que han sido, apasionadas para contarnos de este gran proyecto Alejandría, que espero de todo corazón que siga creciendo y que siga conectando nuevos lectores. Yo creo que aún tenemos muchísimo por hacer dentro del fomento lector en el país, y personalmente creo que es responsabilidad de todos, además, construir esta sociedad más lectora, más democrática, más justa, y el momento es hoy. Así que muchas gracias, y bueno, sigamos construyendo esta impronta pública de la lectura y el libro en este tipo de encuentros y en todos los espacios, además, que nos convocan como sector. Muchas Fran, gracias, Fran. Agradecer, Fran, tu conversación, porque siempre es un agrado, aparte de hablar con gente que también vibra con la lectura igual que uno. Agradecer a la Paula, a la Ana, a la Connie por habernos invitado, a la Constanza por armar esto. Creo que vernos, conocer, nosotros nunca habíamos estado así con cara, Alejandría siempre es como un XX, así que es primero nuestro salto no sé, al rostro. Siempre ha sido como escondido, pero creo que es muy importante lo que están haciendo. Este ciclo es precioso, ver cómo las mujeres van tejiendo y cómo se van apoyando. Yo creo que hay una cosa generosa en las mujeres que se van apoyando entre ellas, cosa de ver a la editora, a la gestora, todas cómo se van apoyando unas con otras y cómo todo al final está conectado. Un ecosistema precioso, que cada vez está más liderado por mujeres, que a mí me gusta mucho eso, pero agradecerles por hacerlo, por invitarnos, así que Ana, Paula, Verónica, Constanza y todo el equipo que está detrás por hacerlo y por invitarnos a ser parte de él. Y a todos los que nos vieron, eso también, todas y todas. Muchas gracias a la organización, al Centro Cultural de España por albergar esta actividad, y sobre todo también por invitarnos y por juntarnos a este grupo, y espero que también podamos seguir haciendo cosas y conversando sobre libros, sobre lecturas, sobre lectores, sobre bibliotecas, y todo lo que nos importa respecto al fomento de la lectura y del libro, que también, como les comentaba, estamos en una etapa bien importante con la construcción de una próxima política de la lectura y el libro y las bibliotecas, que esa es la novedad que trae grande, por fin, Fran. Nuestra por fin. próxima política sectorial va a ser también de las bibliotecas. Ay, felicitaciones que lograste eso, Fran. Así que no es un logro mío, es un logro de la institución donde trabajo, es un logro de muchos, de muchas, y de las ganas de trabajar y de aportar también a la política pública, desde la política pública y con otras instituciones. Así que todas estas conversaciones sigamos teniéndolas, porque creo que son temas que nos convocan, que nos importan, que les tenemos cariño, que nos apasionan. Así que muchísimas gracias a todas las mujeres, que no solamente a las que estamos ahora en la transmisión, sino que también a las que estamos, que no se ven en la transmisión y que nos han acompañado durante todas estas par de horas ya que estamos acá. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Chao.